Sebastián López, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de la SUAY. Doctor López, muy buenos días. Su opinión sobre esta propuesta o amenaza, como se lo quiera ver, de María Paula Romo de eventualmente proponer una muerte cruzada a Ecuador en medio de la situación que estamos viviendo. Buenos días con todos ustedes, un placer estar esta mañana y poder conversar y compartir este espacio de diálogo. Preocupante las afirmaciones de la ministra. Lo peor que le podría suceder al Ecuador en este momento es pensar en una suerte de muerte cruzada. La muerte cruzada, siendo una institución de carácter constitucional, sin duda da muestras y da avisos de que el diálogo se ha roto, de que no existe control parlamentario, de que la inactividad en el marco de los niveles de los pesos entre el Ejecutivo y el Legislativo han fracasado y por lo tanto como medida en extremo se adoptaría el tema de la muerte cruzada. Esto es lamentable, repito, porque la Constitución posibilita tanto a la Asamblea cuanto al presidente a aplicar esta figura de carácter constitucional en extremo, repito, pero sin duda, el presidente tiene dilatadas atribuciones en el texto constitucional para aplicar la figura de la muerte cruzada. Por ejemplo, en el caso de grave conmoción interna, en el caso de que el Parlamento se hubiese arrogado funciones que constitucionalmente no le competen, y la que imaginaría yo podría estar pensando el Ejecutivo es en el caso de obstrucción del Plan Nacional. ¿Y por qué digo esto? Porque solo en el caso de que el Ejecutivo considere que la Asamblea se hubiese arrogado funciones que constitucionalmente no le competan, se requerirá un dictamen previo del control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Y no creo que la Corte Constitucional habilite dicho control en estos momentos. Yo diría más bien que lo que más necesitamos en estos momentos es una deliberación profunda, es una participación profunda de la Asamblea Nacional y sin duda sintonizarse con el problema que estamos viviendo. Lamentablemente la Asamblea Nacional, y esto hay que decirlo, ha pasado inactiva y solo es que hasta la propuesta del Ejecutivo de un proyecto de ley en materia económica urgente se ha activado para dar un tratamiento y una respuesta social urgente que requerimos los ecuatorianos. ¿Sería conveniente, doctor López, sumar una crisis política a la crisis sanitaria, humanitaria y económica que está viviendo el país? Realmente intolerable, intolerable lo que estamos viendo, lo que está sucediendo en el Ecuador. Uno esperaría que el parlamentario en momentos de crisis, nótese que los de excepción, también instituciones de carácter constitucional excepcionales para superar cuestiones de carácter extraordinario, lo que requieren naturalmente es un control efectivo de los poderes públicos y de los órganos jurisdiccionales, llámese estos Corte Constitucional, llámese estos tribunales ordinarios, pero lo que no podemos tolerar es que los estados de excepción puedan dilatarse al punto de ver restringidos los derechos fundamentales. Visto con alguna preocupación que por ahí circula en redes sociales, espero que sea una noticia falsa, de cómo es que a los jueces se les estaría impidiendo conocer de ciertas garantías constitucionales en tiempos de estados de excepción. Esto sin duda desnaturaliza, configura los derechos fundamentales en los momentos en los que más necesitamos. De suerte que un debate parlamentario cesado, un debate parlamentario callado en este momento, en caso de aplicarse la muerte cruzada, sería lo más grave que le puede suceder a nuestro país cuando más necesitamos, Doctor naturalmente, López, un efectivo control de las diferentes. Doctor López, muy buenos días. En el supuesto de que llegara a darse esta muerte cruzada solicitada por el presidente de la República, ¿esto implicaría un pronto llamamiento a un proceso de elecciones en la situación que atraviesa ahorita el país? Esto se vería muy difícil de ejecutar, muy difícil de realizar. Esto implicaría que quedaría el gobierno en una especie de dictadura en manos del presidente Lenín Moreno del gobierno actual. La pregunta es absolutamente pertinente. Es tan grave el momento que en caso de darse la muerte cruzada, naturalmente tiene que convocarse a elecciones, con este añadido más además. Figúrese lo que supone este momento un proceso eleccionario, un gasto más, una convocatoria por parte del Consejo Nacional a un proceso eleccionario,
pero también hay que añadir algo que trae el texto constitucional. La Constitución establece que la muerte cruzada procederá dentro de los 3 primeros años. Es decir, que el Ejecutivo estaría pensando, esto tendría que ser ya si es que el Ejecutivo lo está pensando, lo cual, repito, sería absolutamente grave y complejo en la democracia constitucional que vivimos. Por otro lado, hay que recordar que en caso de darse la muerte cruzada, el presidente tiene la capacidad de dictar decretos ejecutivos con el carácter de ley, que únicamente pueden ser controladas por la Corte Constitucional. Bueno, no que la Corte Constitucional tenga que ejercer un control, pero lo óptimo dentro de una democracia es que el diálogo y el control se dé directamente desde el Parlamento y no necesariamente que los decretos ejecutivos en tiempos de muerte cruzada tengan que pasar a un control de constitucionalidad. Es decir, excepcionalmente la Constitución ha previsto como un mecanismo de represión y control que la Corte Constitucional pueda realizar un análisis respecto de los decretos ejecutivos en caso de que el Ejecutivo tenga que mantenerse una vez declarada la muerte cruzada. Pero repito, sería terrible en estos momentos. En el caso supuesto de que llegue efectivamente a proponerse la muerte cruzada, ¿cuál sería el procedimiento, doctor López, la hoja de ruta a seguir? Bueno, primero, los tiempos constitucionales. Tanto para recordemos, la Asamblea aplicar la muerte cruzada. Yo entiendo que acá, lógicamente, la intención viene desde el Ejecutivo y se está pensando en una de las causales del artículo 148, me parece, de la Constitución. El Ejecutivo tendría 3 posibilidades. En caso de grave crisis política o conmoción interna es la primera posibilidad. En caso de obstrucción al Plan Nacional del Desarrollo es la segunda posibilidad que tendría el Ejecutivo, que me imagino estarían pensando por ahí. Y la tercera posibilidad es en el caso de que el legislativo se hubiese arrogado funciones que constitucionalmente no le competan. Solo en este último caso, en el caso de que el legislador se hubiese arrogado funciones que no le competan, que es la que no aplicaría para el caso actual, se requiere un dictamen de la Corte Constitucional. En los otros casos, como usted lo ha señalado, Gustavo, directamente tendrá que mediar la declaratoria del Ejecutivo, ponerse en conocimiento de los órganos competentes, aplicaría la muerte cruzada, el Ejecutivo se mantendría dentro del Constitucional dictando decretos ejecutivos para ser controlados por la Corte Constitucional. Ciertamente el Parlamento, una vez instalado el nuevo Parlamento, puede revisar estos decretos ejecutivos, pero fíjese lo peligroso para la democracia, lo indeseable para la democracia que sería llegar a un caso de muerte cruzada, cuando más necesitamos un control parlamentario. Hoy no necesitamos las mejores ruedas de prensa por parte del Ejecutivo o del Parlamento. Hoy necesitamos un debate, una deliberación profunda en el Parlamento respecto de la amplitud de los decretos de estado de excepción, de las declaratorias de estado de excepción, de los efectos de los estados de excepción, porque también la declaratoria de excepción es un control político dentro de la Asamblea, y es lo que nosotros hemos echado de menos y que sin duda hace falta en los momentos de la democracia ecuatoriana y en momentos difíciles además para nuestro Estado constitucional de derechos. En cuanto al reinicio de actividades, que es algo que cada vez se está tratando más en el país, dado las largas 5 semanas que ha pasado ya en inactividad del Ecuador, con apenas un 70%, algunos dicen menos de sus actividades productivas funcionando, se ha hablado sobre el eventual reinicio de actividades en las notarías. ¿Cómo mira usted, doctor López, este tema, así como el reinicio de los procesos judiciales y de las actividades propias del ejercicio del derecho? Bueno, he escuchado alguna noticia por parte de los notarios, los representantes, en el sentido de que se daría una atención paulatina en ciertas actividades y en ciertos trámites notariales, lo cual yo estimo positivo. Sin embargo, el momento de crisis está latente. Estamos sin duda en unas semanas muy conflictivas, muy particulares para la democracia ecuatoriana, y naturalmente el estado de excepción se mantiene. En relación a las actividades propias del órgano jurisdiccional, estas naturalmente están suspendidas, salvo ciertas materias muy específicas que requieren la atención urgente a través de atención oportuna. Lo que sí me ha llamado la atención es que
repito, espero que sea una noticia falsa, una circular en Pichincha en donde se les estaría prohibiendo a las jueces que conozcan estas garantías constitucionales, excepto el habeas corpus, lo cual llama la atención también, porque es que en elección es cuando más atentos tenemos de los derechos de las garantías. Proscribir sería una aberración jurídica, naturalmente sería ir en contra de los instrumentos internacionales, en contra de la propia Constitución. Sin embargo, esperamos que paulatinamente recuperemos, entre comillas, un grado de normalidad en respecto de la actividad judicial, las actividades empresariales, la actividad del ejercicio profesional, y todos regresemos de una manera más concurrente a nuestras actividades y labores diarias. Muchas gracias al doctor Sebastián López, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de la SUAY. Y nos vamos con otro tema.